El conjunto de detección cuántica del CN zumbaba silenciosamente mientras la doctora Sara Patel observaba las lecturas anómalas en su pantalla holográfica por tercera vez esa semana. El conjunto había captado lo que solo podía describirse como imposible, una señal cuántica que parecía existir simultáneamente en múltiples puntos del espacio-tiempo. «Repítelo», le indicó al asistente de IA. Sus ojos oscuros se fijaron en los patrones de luz danzantes que representaban la misteriosa señal. El laboratorio a su alrededor permanecía en silencio, a salvo del suave desgaste de los sistemas de refrigeración y el suave pitido del equipo de monitoreo. La señal había aparecido por primera vez hace 6 meses. Apenas detectable contra el ruido de fondo del universo, pero se había vuelto más fuerte y coherente, como si algo o alguien estuviera aprendiendo gradualmente a sintonizar con las capacidades de detección cuántica de la humanidad. Su colega, el Dr. Marcus Chen, entró al laboratorio. Su habitual paso seguro fue reemplazado por un urgente shuffle. ¿Has visto los últimos datos del conjunto lunar?, preguntó sin molestarse en palabras amables y sin esperar respuesta. Proyectó su propia pantalla holográfica junto a la de ella. Los patrones se encajaron a la perfección. No es aleatorio. Sara susurró su voz apenas audible. Este es un mensaje, la revelación de que la humanidad no estaba sola en el universo. No llegó con naves gigantescas que aparecían sobre grandes ciudades, ni con señales de radio de estrellas distantes. Llegó en la manipulación de estados cuánticos por parte del SLE, una forma de comunicación tan avanzada que la humanidad había desarrollado recientemente la capacidad de detectarlo en cuestión de horas. Informes similares llegaron de centros de investigación cuántica de todo el mundo. El mensaje se recibía en todas partes. Desafiando simultáneamente las leyes tradicionales de la física, se necesitaron los esfuerzos combinados de las computadoras cuánticas y la intuición humana. 3 días para comenzar a decodificarlo. Los primeros fragmentos traducidos se enviaron. Las ondas de choque recorrieron la comunidad científica. No fue un saludo ni una invitación a unirse a una comunidad galáctica. Fue una advertencia a la conciencia emergente designada como humanidad. El mensaje comenzó: su especie ha sido detectada por el cónclave Nexus. Su desarrollo de capacidades de detección cuántica ha revelado su presencia. Se le informa sobre avances tecnológicos no registrados. El cónclave prohíbe los avances más allá de los umbrales predeterminados. Directiva 7249. Sara y su equipo trabajan incansablemente para decodificar el resto del mensaje. Cada nuevo segmento revela más sobre la naturaleza de la amenaza que enfrentaba la humanidad. El cónclave de Nexus parecía ser una federación de especies que mantenía el orden en su sección de la galaxia, controlando estrictamente el desarrollo tecnológico. Creían que el avance descontrolado conducía al caos y la destrucción. Sin saberlo, la humanidad había cruzado la línea al desarrollar tecnología de detección cuántica sin supervisión. El mensaje concluía con un ultimátum: someterse a la supervisión del cónclave y a las restricciones tecnológicas o enfrentarse a la contención. El Consejo de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia en Ginebra. Representantes de todas las naciones se reunieron para debatir la respuesta de la humanidad. Sara fue llamada a declarar, intentando explicar las implicaciones de la comunicación comunitaria cuántica a líderes políticos que apenas entendían la física tradicional. El hecho de que puedan enviar estos mensajes sugiere una tecnología mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Explicó al Consejo que hay algo extraño en su enfoque. Parecen ver el avance tecnológico como una progresión lineal con umbrales claros de lo aceptable y lo inaceptable. Así no es como funciona la innovación humana durante un descanso. Durante el procedimiento, Sara se encontró en una sala de conferencia segura con un pequeño grupo de líderes militares y científicos. La general Isabella Martínez, comandante de las Fuerzas de Defensa Combinadas de la Tierra, fue directa al grano. Dr. Patel, usted ha estudiado su mensaje más que nadie. ¿Qué no nos están diciendo? Sara respiró hondo. El mensaje en sí revela algo crucial sobre sus limitaciones. Nos detectaron a través de nuestra tecnología cuántica, pero se comunican con nosotros usándola de la manera más básica posible, como si usaran una computadora cuántica para enviar código Morse. Es como si hubieran desarrollado una tecnología increíble sin comprender completamente su potencial. ¿Y usted cree que podríamos entenderla mejor? Un diplomático escéptico preguntó: «Creo que ya lo hacemos». Sara respondió: «Hemos estado abordando la mecánica cuántica desde una perspectiva completamente diferente. El cónclave parece verlo como otra tecnología a controlar. Hemos estado explorando cómo la conciencia misma interactúa con los estados cuánticos.
Mi equipo ha estado desarrollando teorías sobre el uso de la conciencia humana para influir directamente en los campos cuánticos. La sala se quedó en silencio mientras la implicación se asimilaba en la humanidad. La supuesta especie primitiva que acababa de aparecer en el escenario galáctico podría haber descubierto accidentalmente algo que el cónclave avanzado había pasado por alto durante milenios. El general Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tardaría en convertirse en estas teorías en algo práctico? Sara sostuvo su mirada fija con recursos ilimitados y cooperación global. Quizás 6 meses, pero lo que sea que creemos no será como nada en su sistema de clasificación tecnológica, sería algo completamente nuevo. El general asintió lentamente. Entonces, eso es lo que haremos. El cónclave espera que nos sometamos o intentemos combatirlos con tecnología convencional. En lugar de eso, les mostraremos lo peligroso que es intentar encasillar la innovación humana. Cuando Sara salió de la cámara del consejo esa noche, miró a las estrellas sabiendo que en algún lugar allá afuera el cónclave estaba esperando la respuesta de la humanidad. Esperaban sumisión o desafío. No obtendrían ninguna de las dos. En cambio, la humanidad haría lo que siempre había hecho mejor. Cambió las reglas del juego por completo. A la mañana siguiente, el proyecto Prometeo comenzó oficialmente mientras el Consejo de la Tierra Unida redactaba una respuesta deliberadamente vaga a las instalaciones de investigación del cónclave en todo el mundo. Discretamente, el enfoque se centró en las teorías de la conciencia cuántica de Sara. Tenían 6 meses para lograr lo que el cónclave consideraría imposible. Sara se quedó mirando. El mensaje, una última vez antes de que la matriz cuántica fuera reubicada para el proyecto, el cónclave creyó estar dándole un ultimátum a la humanidad. Sin darse cuenta, le habían mostrado exactamente dónde buscar su próximo gran salto adelante. El juego estaba a punto de cambiar y el cónclave no tenía ni idea de que ya estaban jugando con las reglas equivocadas. La instalación subterránea bajo el interior de Australia se llenó de energía mientras la doctora Sara Patil ajustaba la configuración de la interfaz neuronal. Habían pasado 3 meses desde el inicio del proyecto Prometeo y la respuesta de la humanidad al ultimátum del cónclave estaba tomando forma de maneras que ni siquiera ella había anticipado. El 87% informó que el Dr. Chen monitoreaba el banco de procesadores cuánticos que recubren las paredes de la instalación. El campo colectivo es estable en el centro de la sala. 20 voluntarios estaban sentados en círculo cada uno, con lo que parecía una simple diadema metálica. Los dispositivos que combinaban sensores cuánticos con interfaces neuronales eran todo menos simples. Representaban el primer intento de la humanidad por crear una tecnología que el cónclave no comprendería. Entender. Porque operaba según los principios de Prin. Su rígida jerarquía tecnológica no explicaba el gran avance que se había producido. 6 semanas después del inicio del proyecto, el equipo de Sara descubrió que la consciencia humana, cuando se sincronizaba adecuadamente, podía crear campos cuánticos que existían fuera del espacio-tiempo normal. No se trataba solo de observar o manipular estados cuánticos. Las mentes humanas trabajando en conjunto podían generar realidades cuánticas completamente nuevas. Iniciando la expansión del campo, Sara anunció. Sus dedos danzaban sobre los controles holográficos. El aire en el centro del círculo de voluntarios parecía brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Pero a diferencia de cualquier fenómeno natural, esta distorsión se movía con un propósito, respondiendo a la voluntad colectiva de las mentes sincronizadas. Un suave timbre indicaba un mensaje prioritario entrante. El holograma del general Martínez apareció junto a la estación de trabajo del doctor. Hemos detectado naves del cónclave entrando en el sistema solar. Los sensores de largo alcance sugieren que se trata de una pequeña flota diplomática. Pero nuestra información indica que están buscando capacidades militares. Sarina sintió. Sin sorpresa, el ultimátum del cónclave había expirado ayer y la humanidad deliberadamente. Las respuestas ambiguas probablemente los frustraron. Sincronización perfecta. Ella respondió, estamos listos para la primera prueba a gran escala del holograma del general. Levantó una ceja. Vas adelantado. ¿Estás seguro de que es seguro? Sara. Se permitió una pequeña sonrisa. Estamos a punto de intentar algo que reescribe las leyes de la física tal como las entendemos. Pero comparado con someternos al cónclave, diría que es nuestra opción más segura. Los sensores de la cámara de pruebas registraron todo mientras los 20 voluntarios, guiados por la guía mental de Sara a través de su propia interfaz neuronal, comenzaban a sincronizar su conciencia a nivel cuántico. El campo cuántico que generaron no solo dobló el espacio o el tiempo,
sino que creó un espacio de realidad que operaba bajo reglas diferentes. Estabilidad del campo al 100%. El Dr. Chin informó con voz tensa. Listo para la inserción del objeto, dijo con entusiasmo. Un pequeño dron flotó en el campo cuántico por un momento. Nada pareció suceder. Luego, respondiendo a la voluntad colectiva de las mentes sincronizadas, el dron comenzó a cambiar su estructura metálica. La estructura metálica permaneció igual, pero ahora existía en múltiples estados simultáneamente, cada virgen operando bajo leyes físicas ligeramente diferentes. Dios mío, el general Martínez susurró, mirando a través de la transmisión segura, ¿qué estamos viendo exactamente? Los ojos de la doctora Sara permanecieron fijos en las lecturas. No solo estamos manipulando estados cuánticos, estamos creando regiones localizadas donde la conciencia moldea directamente la realidad. El dron existe en múltiples estados cuánticos que podemos controlar. Los sensores del cónclave parecen estar en todas partes y en ninguna, operando según las leyes físicas. Que su tecnología indica que debería ser imposible. Las implicaciones eran asombrosas. El cónclave había construido toda su civilización sobre una progresión tecnológica rígida, creando una jerarquía de avances que impusieron a otras especies. Pero la humanidad acababa de demostrar que la conciencia misma podía reemplazar a la tecnología, creando efectos que no encajarían en su sistema de clasificación. ¿Qué tan pronto podemos ampliar esto? El general preguntó. Ya tenemos equipos en instalaciones de todo el mundo preparándose para la sincronización. Sara respondió, en 2 semanas podemos tener operativa una red global de defensa de campo cuántico. La verdadera pregunta es cómo reaccionará el cónclave cuando se dé cuenta de que toda su comprensión del avance tecnológico es fundamentalmente errónea. La respuesta llegó antes de lo esperado. La flota diplomática en órbita ajustó repentinamente su posición. Sus sensores detectaron algo que no pudieron explicar. El campo cuántico de la prueba, a pesar de estar localizados en la instalación, había creado ondas en el espacio-tiempo que su tecnología avanzada podía detectar, pero no comprender. Llegó una transmisión. Su tono era marcadamente diferente al del ultimátum anterior. Atención, instalación terrestre. Comenzó. Nuestros sensores detectan cuántico. Anomalías inconsistentes con el nivel de desarrollo de su civilización. Explíquelo inmediatamente. Sara redactó una respuesta. Las anomalías que detecta son solo la superficie de lo que hemos logrado. La humanidad no sigue su camino lineal de avance tecnológico. Forjamos nuestro propio camino. ¿Le gustaría una demostración? La respuesta fue inmediata y exigente. Las naves del cónclave comenzaron a acercarse a la Tierra. Sus sensores sondearon con mayor agresividad. Buscaban tecnología familiar. Buscaban defensas de armas que se ajustaran a su comprensión de la física. No encontrarían ninguna. Todas las instalaciones. Informe mundial listo para la sincronización. La DRA. Chen anunció que las interfaces neuronales están en línea y calibradas. Sarad respiró hondo y miró a los voluntarios que habían ayudado a probar sus teorías. Asintieron, listos para formar parte de algo más grande que ellos mismos. La humanidad estaba a punto de mostrarle al cónclave que la conciencia, no la tecnología, era la frontera definitiva. Comienza la sincronización global. Ordenó, mostrémosles lo que sucede cuando intentas encasillar el potencial humano. Los campos cuánticos comenzaron a extenderse y fusionarse. Sara no pudo evitar sonreír ante la ironía. El cónclave había querido prevenir el avance tecnológico descontrolado, en cambio, habían impulsado a la humanidad a trascender la tecnología por completo. La flota diplomática del cónclave permaneció en la órbita terrestre, con sus sensores luchando por comprender lo que sucedía en el planeta, donde esperaban encontrar sistemas de defensa primitivos y tecnología predecible. En cambio, encontraron algo que desafiaba su comprensión fundamental de la física y la conciencia. El embajador Kinra, el representante principal del cónclave, miró fijamente las pantallas holográficas a bordo de su nave insignia con los 4 ojos. Las distorsiones cuánticas que ahora envolvían la Tierra no eran solo anomalías, sino imposibilidades. Explíquelo, exigió a su oficial de la oficina científica. ¿Cómo puede una civilización de clase 2 generar campos cuánticos de esta complejidad antes de que el oficial científico pudiera responder? La IA de su nave registró una transmisión entrante. El holograma de la DRA. Sara Patel se materializó en su centro de mando. Una cortesía que sus sensores no pudieron evitar a pesar de sus mejores medidas de seguridad. Quizás, sugirió Sara. Su imagen, de pie tranquilamente ante los asustados alienígenas.
Estás haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta no es cómo generamos estos campos, sino por qué su civilización nunca exploró esta posibilidad a pesar de su tecnología avanzada en la cámara de sincronización neuronal bajo el interior de Australia. El cuerpo físico de Sarah se encontraba dentro del círculo de voluntarios. Su conciencia estaba presente simultáneamente en ambos lugares. La red neuronal global, que ahora conecta a miles de voluntarios capacitados en todo el mundo, había evolucionado más allá de lo que inicialmente habían imaginado. El Dr. Chen monitoreó las interacciones del campo cuántico desde su estación. La red es estable. Informó una sincronización de la conciencia del 98% en todos los nodos. Estamos listos para proceder con la demostración a través de su holograma proyectado. Sarah se dirigió directamente al cónclave. Representantes de su civilización construyeron su jerarquía asumiendo que el progreso tecnológico sigue un camino lineal. Las armas impulsan los sistemas de energía, todos perfectamente categorizados y controlados, pero la conciencia no sigue sus reglas para demostrarlo. Sarah dirigió una fracción de la potencia de la red neuronal hacia uno de los drone sensores del cónclave. El dron existió repentinamente en múltiples estados cuánticos simultáneamente, no a través de la tecnología, sino a través de la voluntad dirigida de sincronización. Conciencia humana. Los zarcillos faciales del embajador Sia-Arei se enrojecieron en apuros. Esto es imposible. Su especie ni siquiera domina la ingeniería cuántica básica. Nuestros registros muestran que sus registros, interrumpidos por Sarah, se basan en progresión tecnológica. El avance humano sigue un camino diferente. No solo construimos herramientas, sino que ampliamos nuestra comprensión de lo posible. Cuando descubrimos la mecánica cuántica, no la vimos simplemente como otra tecnología que dominar, sino como una propiedad fundamental de la conciencia misma. La red neuronal continuó expandiendo su influencia, creando campos cuánticos que los sensores del cónclave no podían interpretar correctamente. Sistemas avanzados de IA, diseñados para categorizar y contrarrestar cualquier forma conocida de tecnología, se encontraron con algo que existía fuera de sus sistemas de clasificación en cámaras de sincronización neuronal en todo el mundo. Miles de voluntarios humanos trabajaron en conjunto. Su conciencia combinada moldeó la realidad de maneras que la tecnología por sí sola nunca podría lograr. Cada participante mantuvo su identidad individual mientras contribuía a algo mayor. Una conciencia cuántica humana que trascendió las limitaciones físicas. Lo que están presenciando, explicó Sarah a los representantes del cónclave, cada vez más inquietos, es el verdadero potencial de la humanidad. No necesitamos subir la escalera tecnológica paso a paso. Encontramos nuestro propio camino. Los sensores de las naves del cónclave detectaron fluctuaciones cuánticas, aumentando exponencialmente, pero no pudieron determinar su origen ni naturaleza. Sus sistemas de armas, diseñados para contrarrestar cualquier tecnología conocida, no pudieron fijar objetivos que existían simultáneamente en múltiples estados cuánticos. La compostura del embajador Sia-Arei finalmente se rompió. Esto desafía todos los protocolos establecidos. El cónclave no puede permitir el cónclave. Sarah intervino con firmeza. No tiene la autoridad para permitir o rechazar el desarrollo humano. No estamos pidiendo permiso, estamos demostrando por qué todo su enfoque del avance de la civilización es fundamentalmente defectuoso. A través de la red neuronal, Sarah pudo sentir la creciente incertidumbre a bordo de las naves de conos. Su rígida jerarquía de avance tecnológico había sido el fundamento de su civilización durante milenios. La humanidad les había mostrado un camino que nunca habían considerado, uno donde la conciencia misma podía superar las limitaciones de la tecnología. La voz del Dr. Chen transmitía una nota de advertencia. Sarah, estamos detectando más naves de Click entrando al sistema solar. Firmas mucho más grandes, esta vez naves militares. Sarah asintió tanto en la cámara de sincronización como a través de su holograma. Están siguiendo sus protocolos cuando la diplomacia fracasa, muestra la fuerza, pero aún no entienden con qué están lidiando. La red neuronal rebosaba de potencial a medida que más voluntarios se unían en todo el mundo con cada nueva conciencia, añadida al conjunto, fortalecía su capacidad para manipular la realidad cuántica. La humanidad no solo se defendía, sino que evolucionaba hacia algo que el cónclave nunca había encontrado en todos sus milenios de imponer jerarquías tecnológicas. La embajadora Sarah se dirigió a Sinra por última vez. Sugiero que informen a su flota militar que su enfoque tradicional no funcionará aquí. La humanidad no va a luchar contra ustedes con naves ni armas. Les mostraremos que la conciencia, no la tecnología, es la verdadera medida del avance. Mientras el holograma se desvanecía,
Dejando a los representantes del cónclave en un silencio atónito, Sara centró toda su atención en la red neuronal. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, no una batalla de tecnologías, sino una confrontación entre dos enfoques fundamentalmente diferentes para el avance de la civilización. La humanidad había reescrito las reglas del juego, ahora tenían que demostrar que podían ganar jugando con sus propias reglas. La flota de guerra de los cónclaves se retiró. Más rápido que la luz, viajan en los confines del sistema solar. Sus enormes naves proyectan largas sombras. A través del espacio, 500 naves, cada una armada con armas que podrían reducir planetas a cenizas. Se suponía que sería una demostración de fuerza abrumadora en la cámara primaria de sincronización neuronal. La DRA. Sara Patel observó la aproximación de la flota a través de la conciencia expandida de la red neuronal. A su lado, las pantallas holográficas del Dr. Chen rastreaban las fluctuaciones del campo cuántico que ahora envolvían la Tierra. Como una segunda atmósfera, todas las cámaras de sincronización global informan que están listas. Chen anunció la coherencia de la conciencia. Con la máxima estabilidad, el oficial al mando de la flota del cónclave, el alto mariscal Bester, transmitió su mensaje a través de todas las frecuencias. Especies primitivas de la Tierra han violado los principios fundamentales del progreso tecnológico. Su avance no autorizado termina ahora. Entreguen su tecnología de conciencia cuántica o nos veremos obligados a implementar protocolos de contención. La respuesta de Sara, transmitida a través de la red neuronal, se manifestó como un holograma en cada nave del cónclave simultáneamente. Hola, Marsal, todavía no entienden que lo que hemos creado no es tecnología, no se puede entregar. Contenido porque no es una cosa, somos nosotros para demostrarle. El punto que Sara dirigió la conciencia colectiva de la red neuronal hacia la realidad misma de la flota del cónclave. Pareció ondularse a medida que la conciencia humana interactuaba directamente con los campos cuánticos en el espacio alrededor de las naves alienígenas. Egan. Existir en múltiples estados simultáneamente, cada uno operando bajo leyes físicas ligeramente diferentes. Imposible. La voz de Vex transmitía miedo genuino. Ahora todas las naves inician. Secuencia de disparo. Las armas de la flota del cónclave aumentaron su energía. Firmas que relucen en el espacio. Pero mientras disparaban, algo sin precedentes. Había ocurrido. La red neuronal no intentó bloquear ni desviar sus ataques. En cambio, alteró el estado cuántico del espacio mismo alrededor de la Tierra. Los rayos de energía de las armas del cónclave existían y no existían simultáneamente en algunos estados cuánticos. Dispararon en otros. Nunca abandonaron sus armas. Los ataques se fracturaron en múltiples realidades. Su poder se dispersó inofensivamente a través de campos cuánticos que la conciencia humana había aprendido a moldear. No puedes ganar este conflicto con la fuerza. Sara explicó con calma, su conciencia resonó a través de los campos cuánticos. Tus armas, tus escudos, todo tu enfoque de la guerra se basa en la superioridad tecnológica, pero no luchamos contra ti con tecnología en cámaras de sincronización neuronal en todo el mundo. Miles de voluntarios humanos mantienen su cuántica. La conciencia vincula a cada individuo, aportando su perspectiva única al conjunto, creando una defensa que no solo era impenetrable, sino incomprensible para la comprensión tecnológica de la realidad del cónclave. La voz del alto mariscal Bester tembló de rabia y confusión. Esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Ninguna especie puede manipular estados cuánticos a esta escala sin la infraestructura tecnológica adecuada. Esa es precisamente su limitación. Sa respondió, construiste tu civilización asumiendo que el avance requiere herramientas externas. La humanidad humana miró hacia adentro, en cambio, descubrimos que la conciencia misma es la fuerza más poderosa del universo. La flota del cónclave intentó varios patrones de ataque, cada uno fallando de forma más espectacular que el anterior. Sus armas no podían apuntar a algo que existía en múltiples estados cuánticos. Sus escudos no podían proteger contra alteraciones en el tejido de la realidad misma. Por primera vez en su historia, el cónclave se enfrentó a un adversario que su prioridad tecnológica superior no pudo superar. Los monitores del Dr. Chin mostraron que el poder de la red neuronal seguía creciendo. Sara. Estamos detectando nuevas configuraciones de campos cuánticos formándose espontáneamente. La red está evolucionando. Tenía razón, ya que más humanos se unieron al enlace neuronal. Su conciencia colectiva estaba descubriendo nuevas formas de manipular la realidad. Ya no era solo ofensiva. Estaban empezando a comprender cómo remodelar el espacio-tiempo. La advertencia final la inquietò.
La desesperación se filtraba en su voz. Someténse a la contención o nos veremos obligados a implementar las sanciones definitivas. La respuesta de Sara no solo llegó a través de los canales de comunicación, sino también a través de los propios campos cuánticos, resonando la conciencia de cada miembro de la tripulación del cónclave. Sin el alto comisario. Esta es nuestra demostración final a través de la red neuronal. La conciencia colectiva de la humanidad se extendió y alteró suave y tiernamente el estado cuántico de cada nave del cónclave simultáneamente. Sus poderosas naves no dejaron de existir, sino que existieron en un estado de flujo cuántico, incapaces de mantener una única realidad fija. Sus naves permanecerán en este estado hasta que decidan irse. Sara explicó, aún pueden navegar, comunicarse, pero no pueden atacar, no porque hayamos deshabilitado sus armas, pero porque le mostramos a su tripulación un vistazo de lo que Youse puede lograr cuando trasciende las limitaciones tecnológicas. La flota del cónclave quedó inmóvil en el espacio. Sus tripulaciones experimentaron algo que violó todo lo que les habían enseñado sobre el orden natural del universo. Sus sensores no pudieron procesar lo que estaba sucediendo. Su AAS no pudo categorizarlo. Sus armas no pudieron combatirlo a través de la red neuronal que Sara percibió. El momento en que la comprensión finalmente comenzó a surgir entre las filas del cónclave no fue solo miedo o asombro, fue la primera grieta en un paradigma que había limitado el crecimiento de su civilización durante milenios. La decisión es suya ahora, ella transmitió. Pueden retirarse e informar que los humanos son demasiado peligrosos para controlarlos, o pueden quedarse y podemos mostrarles que el avance implica más que construir mejores máquinas. De cualquier manera, la humanidad continuará explorando nuestro potencial, no a través de su jerarquía tecnológica, sino a través de las ilimitadas posibilidades de la propia conciencia. La batalla por el futuro de la Tierra pendía de ese momento, equilibrada entre dos enfoques fundamentalmente diferentes de la civilización, pero ya no era realmente una batalla. Era una demostración de algo que el cónclave había olvidado en su búsqueda de la perfección tecnológica, que la mayor fuerza del universo no eran las herramientas que una especie podía construir, sino la conciencia que los imaginó libres en primer lugar. Meses después del enfrentamiento con la flota del cónclave, la doctora Sara Patel se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida. Su interfaz neuronal brillaba suavemente bajo las luces de la cámara. Los campos cuánticos generados por la conciencia colectiva de la humanidad se habían convertido en una parte permanente de la realidad terrestre, visible desde el espacio como un sutil resplandor que desafiaba la física convencional. La retirada de los cónclaves no fue solo una retirada militar. Explicó a los líderes reunidos que representaba el colapso de toda su cosmovisión. Habían pasado milenios creyendo que la civilización solo podía avanzar a lo largo de un único camino tecnológico. Les mostramos algo diferente, algo que lo cambió todo. La red neuronal había evolucionado mucho más allá de su propósito defensivo original. Millones de humanos participaban ahora en el vínculo de la conciencia cuántica, cada uno contribuyendo a la creciente comprensión de la humanidad sobre la realidad misma. Ya no se trataba solo de defensa, sino de exploración, descubrimiento y evolución. El Dr. Chen, ahora al frente del Instituto de Investigación de la Conciencia Cuántica Global, mostró una pantalla holográfica que mostraba los datos más recientes. Estamos detectando señales de conciencia cuántica de otras civilizaciones. Informó no solo de la especie del cónclave, sino de docenas de otras. Han estado ahí todo el tiempo. Simplemente no. Saber cómo buscarlos antes de que el descubrimiento sacudiera los cimientos del orden establecido de la galaxia. La jerarquía tecnológica del cónclave no solo había limitado el desarrollo de la humanidad, sino que la había cegado a todo un espectro de avances basados en la consciencia que existían junto a la tecnología convencional. La consciencia de Sara se extendió a través de la red neuronal, detectando los campos cuánticos que ahora conectaban a la humanidad con el universo más amplio. Los representantes del cónclave regresan, anunció, pero no como conquistadores ni reguladores, sino como estudiantes. Las pantallas de las cámaras mostraban las naves del cónclave que se acercaban. Esta vez no eran naves de guerra, sino naves de investigación, llenas de científicos y filósofos ansiosos por comprender cómo la humanidad había logrado lo que su civilización creía imposible. Su llegada marcó el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. La mayor fortaleza de la humanidad. Sara continuó, nunca fue nuestra tecnología, fue nuestra capacidad de imaginar posibilidades más allá de los límites establecidos. Mientras el cónclave construía máquinas cada vez más poderosas, miramos dentro de nosotros mismos y encontramos algo mucho más profundo. La red neuronal vibraba con potencial mientras ella hablaba, sus campos cuánticos resonando con la conciencia colectiva de la población terrestre,
Los humanos ahora podían percibir capas de realidad que los sensores más avanzados del cónclave no podían detectar. Podían ver los hilos cuánticos que conectaban toda la conciencia a través del espacio y el tiempo. El embajador Kinra, ahora enviado diplomático principal del cónclave a la Tierra, se adelantó para dirigirse al Consejo. El rígido pensamiento jerárquico de su especie se había transformado por la exposición a la consciencia humana. Vinimos a prevenir lo que considerábamos un avance peligroso. Admitió que, en cambio, nos mostraron que el verdadero avance no tiene un camino fijo. Los cambios no se limitaban a la Tierra ni al cónclave. Otras civilizaciones, reprimidas durante mucho tiempo por la jerarquía tecnológica de los cónclaves, comenzaban a explorar su propio potencial de consciencia. La galaxia estaba despertando a nuevas posibilidades que trascendían las nociones tradicionales de progreso.